Cuando nos ocupamos del diagnóstico, del tratamiento de pacientes con deterioros neurológicos, con deterioros en la marcha, con deterioros en la movilidad en general, tenemos que tener en cuenta siempre un elemento fundamental. Si parafraseamos a Epicuro, que nos decía que vana es la palabra de un filósofo que no alivie los sufrimientos humanos, podríamos llegar a algo bastante interesante, que es pensar que vana es la tarea de un médico que no alivie los sufrimientos humanos. Debemos tener siempre, los médicos y los demás miembros del equipo de salud, presente que nuestra tarea es aliviar el sufrimiento humano, al mismo tiempo que aumentar, en la medida de nuestras posibilidades, el disfrute de la vida por la sociedad en que vivimos. El objetivo de esta charla en particular es conocer las técnicas de movilización acordes al estado del paciente. Es decir, no solamente con un diagnóstico preciso y con una terapéutica adecuada vamos a estar ayudando al paciente. Hay veces que de hecho el tratamiento de las causas de sus enfermedades, de sus padecimientos, no está al alcance o no existe desde el punto de vista eh, completo desde un punto de vista de volver a recuperar la salud, pero sí podemos ayudar en la mejoría, en las posibilidades de convivir con su estado y tanto para el paciente como para quienes lo acompañan, para sus seres queridos, para sus asistentes. Desde lo más importante que es la prevención, no hacer daño, ya tenemos importantes cuestiones a tener en cuenta cuando movilizamos un paciente que ha rodado por una escalera, lo encontramos en el, digamos, un piso más abajo de donde estaba, no sabemos a veces qué tipos de lesiones internas puede tener o no. Es fundamental en su movilización tener cuidado. Recordemos la importancia, por ejemplo, de las lesiones de la columna vertebral, que a veces si no han tenido un desplazamiento pueden no lesionar la médula espinal o los nervios emergentes, pero si durante la movilización ocurre ese desplazamiento, realmente es catastrófico. Por eso ya sabemos que lo primero es inmovilizar, para evitar antes de tener un diagnóstico preciso de las lesiones internas, inmovilizar el cuello, por ejemplo. Esta imagen de nuestra querida revista Atoruzú, que en algunos tiempos era casi folclórica en nuestro medio, nos muestra cómo se traslada un paciente, pero en una camilla sin las características debidas. Esta camilla curva, este paciente sin ningún tipo de inmovilización, puede tener problemas mucho más allá que por su caída, sino por nuestro procedimiento inadecuado. Una tabla rígida, a veces si no la tenemos a mano, puede ser sencillamente una puerta que obtengamos en cualquier puerta en el lugar donde está, por ser una tabla rígida que impide el movimiento, desplazar al paciente hacia esa tabla con el mayor cuidado, preferiblemente entre más de una persona para que una parte del cuerpo no se movilice respecto a la otra. Antes de hacerlo, fijar el cuello del paciente para evitar movimientos. Recordemos una lesión por encima de C3 a C5, que es donde salen las fibras para el nervio frénico, podría padecer el paciente una parálisis diafragmática, pero más abajo podría tener una tetraplejía o una paraplejía por lesión medular. Entonces, fijar el cuello primero y el resto de las estructuras, como acá vemos la fijación de los miembros también.
Fuera de esto, en el desplazamiento, en el agudo, importante para prevenir hacer daño a nosotros, están algunas cosas importantes mucho más frecuentes en la vida diaria del profesional de la salud, como acompañar, por ejemplo, un paciente que tiene alteraciones motoras. En este caso lo que queremos mostrar es cómo el asistente, profesional o no, ayuda al paciente no del lado más útil del paciente, que en este caso sería su lado derecho, que con el que puede tomar el bastón, el trípode en este caso, o, no tomándolo de ese lado, sino del lado inmóvil. De ese modo permitimos la movilidad y el equilibrio que el paciente solo pueda tomar y apoyamos su parte debilitada. Debemos siempre tener en cuenta también que hay pacientes que no quieren el apoyo y no podemos forzarlos. No solo no podemos forzarlos, sino debemos ser muy cuidadosos al ofrecer ayuda, porque el paciente a veces puede sentirse ofendido, puede sentirse, digamos, que esa minusvalía hasta incluso le avergüence, más allá de que no tenga un sentido real esto, el paciente puede sentirlo y debemos comprenderlo. Entonces, antes de ayudar, pedir permiso o pedir si necesita Dios ayuda, a veces el paciente no la quiere y debemos respetarlo. Pero cuando sí podemos darlo, nuevamente acá tenemos como quien apoya, a veces sencillamente tocar al paciente. Fíjense que esta manera de acompañar al paciente no es capaz de sostenerlo. Si el paciente se tropieza, de esta manera no puede ser sostenido, pero no es ese el objetivo. El objetivo es a veces sencillamente darle la confianza de que hay alguien que lo apoya. Y tocar al paciente es fundamental, que por supuesto con el permiso del paciente, el respeto al cuerpo y a la independencia del paciente, uno puede decir, permítame, le acompañe un poquitito nada más para que se sienta más segura. Y se acompaña, y el paciente siente a quien lo acompaña, y eso le da confianza. Hay alguien que le está sosteniendo el instrumento de apoyo para que pueda hacerlo solo, pero lo hace con delicadeza. Es decir, desde aquí en que se sostiene, fíjense cómo la mujer está sosteniendo con sus dos miembros superiores al antebrazo, a la mano del paciente, es decir, desde un apoyo así firme hasta un apoyo tan tenue, hay que adecuar la cosa a medida de la situación. Cuando acompañamos a un paciente con trastornos en la marcha o en el equilibrio por una escalera, debemos tener la precaución de estar debajo, no acompañarlo desde al lado, sino sencillamente abajo para que si el paciente pudiera caer, uno esté ahí. Hay veces que tiene que ser así, otras veces sosteniéndose el acompañante también de la baranda con su otra mano para tener más firmeza, pero el asunto es siempre debajo. Al paciente le da más seguridad. No estar arriba, dale, dale que podés, sino que está muy bien ese estímulo, pero desde abajo le damos seguridad. Y fíjense que cuando el paciente baja la escalera, también su asistente lo espera abajo. Acá nuevamente apenas se acerca la mano para que sienta el paciente que uno está. La tarea siempre principal es del paciente, pero el estímulo principal es nuestro. En este caso, el paciente necesita levantarse de su sillón. Y fíjense, una cosa importante es cómo debe cuidarse el asistente. Es muy importante en nuestra tarea ayudar al cuidador, proteger al cuidador. En este caso, la postura del cuidador, la postura del asistente, fíjense cómo tiene un aumento de su base de sustentación para darle más firmeza. Sus pies están más separados que los del paciente, aumenta la base de sustentación para la díada. También flexiona las rodillas, no flexiona solamente la columna lumbar, que podría sobrecargarse y terminar el paciente con una lumbalgia por ese esfuerzo.
esfuerzo. Entonces, enseñarle, flexionar la rodilla, estar lo más incorporado posible, no podría estar absolutamente erguida, está la espalda, la región dorsal del paciente, porque no llegaría, del cuidador, porque no llegaría al paciente. Pero flexionar en este caso las rodillas lo más posible, las caderas también, como para estar lo más erguido posible y no hacer el esfuerzo con una zona más lábil como la región lumbar. Fíjense que además quien ayuda, en este caso no está tomando, no está tomando al paciente solamente con su propio esfuerzo, sino que le ofrece la oportunidad al paciente que se sienta firme abrazándolo al cuidador, ¿sí? Y también en este caso está tomando aparentemente del cinturón del paciente. Acá es un tema importante, cuidar también la ropa del paciente. ¿Y de dónde lo agarramos? Hay veces, si acá el ayudante se siente más firme, que con las manos puestas sin alguna estructura de la cual tomarse, y tiene miedo de que se patine, bueno, muy bien, con el cuidado debido se puede tomar ropa y cinturón al mismo tiempo para no romper los pasadores y terminamos lesionando ropa del paciente, lo cual generamos un gasto, un trastorno, no tiene sentido. Entonces, cuidar al paciente, cuidar sus pertenencias. Y podemos valernos de otros elementos. En este caso, es un pequeño implemento de plástico semirrígido. A veces no tenemos en nuestro medio disponible, me parece, en el mercado este tipo de dispositivos. A veces se puede hacer algo así ancho, por ejemplo, anudando un toallón en sus dos extremos, un toallón grande, ¿para qué? Para formar un nudo del cual agarrar con la mano, eso que se va a patinar menos esa región engrosada del toallón de ambos lados y uno tiene de dónde sostenerlo, y con ese toallón que el paciente ya tiene en su casa podemos ayudarlo porque quedaría una tela ancha de la cual traccionar. Protegemos su ropa, damos una superficie más ancha, nos sentimos más firmes nosotros también, ¿sí? Y siempre colaborando también el paciente. Hay que tratar de estimularlo a que siempre sea activo durante nuestra ayuda. Paciente en la cama. En este caso, se lo quiere desplazar, por ejemplo, hacia el respaldar de la cama, digamos, como pueda estar en una posición sentada, apoyada. Fíjense cómo hay que tener cuidado con la posición primero de quien lo ayuda, fíjense cómo toma firmeza con su miembro inferior derecho, para no tener que forzar todo con su propia columna. Fíjense cómo pasa sus antebrazos por debajo de la axila y luego toma el antebrazo del paciente, ¿sí? Esta es la otra mano del paciente, esta es la mano del ayudante que toma el antebrazo, el distal, la muñeca del paciente, entonces tiene un doble agarre, por un lado sobre su propio antebrazo, la axila del paciente, por otro lado el antebrazo. Del otro lado lo mismo, y con esto tiene una posición más o menos firme, bien desde atrás para traccionar y pidiéndole al paciente nuevamente que haga fuerza con sus miembros inferiores. Hay veces que se cuenta con la posibilidad de hacerlo entre más de una persona, ahora enseguida lo vamos a ver. Otra cosa es cómo cambiar las ropas de cama del paciente. A veces es una tarea a cargo del profesional de la salud, pero esto es muy importante también enseñárselo a quien lo cuida, enseñárselo a su familiar, porque es realmente una dificultad que debe enfrentarse a diario, y a veces más de una vez por día. En la foto vemos plegar estilo bandoneón, estilo acordeón, se ha plegado la ropa de cama que se quiere colocar, ¿sí? Se coloca al paciente para un lado, ahora enseguida vamos a ver mejor cómo lo movilizamos al paciente para un lado para poder tomar esta posición de la ropa de cama.
se empuja eso bien hacia abajo del paciente, se gira al paciente y se tracciona de la ropa de cama para el otro lado para poder estirarlo, ¿sí? Entonces, el paciente no es de esta manera tan obstáculo para nuestra tarea. Aquí es entre dos personas, entonces también como siempre la posición, importante la posición del asistente, también aquí se lo está ayudando sosteniendo no es clara la imagen, pero sosteniendo los antebrazos de la paciente y pidiéndole que haga fuerza también con sus miembros inferiores cuando ello es posible. Otra vez levantarlo de la cama, fíjense, acá tenemos ese implemento. A veces se puede hacer con algún material casero. Pero si no, incluso la almohada misma, con cuidado de no romper la funda, se puede traccionar de uno y otro extremo de la almohada para levantar con eso al paciente. Presionamos menos con nuestra mano, hay menos esfuerzo para el ayudante y menos esfuerzo para el paciente. Cuando se puede desplazar entre dos, les dije que íbamos a ver, fíjense, para rotar al paciente, se pasan las manos los dos asistentes, se tracciona al paciente y luego se lo gira. Si no se hace así, se lo gira al principio, el paciente puede caer de la cama. Entonces, primero lo desplazamos para que siempre quede lo más centrado, como en este caso, pero ya en decúbito lateral, en este caso del cúbito lateral izquierdo, pero el paciente siempre centrado en la cama. Hay que tener cuidado de mantenerlo siempre en esa posición. Las caídas son muy peligrosas y muy frecuentes. Si queremos ayudar al paciente a sentarse, primero rotamos su posición, después flexionamos para que caigan sus miembros inferiores, flexionamos los miembros inferiores que caigan a su lado y luego tomándolo de la cintura escapular y de la cintura pelviana, que son las áreas más firmes, ¿sí? No traccionamos de su miembro superior, traccionamos de su cintura escapular. ¿Sí? No traccionamos de las piernas, acá las estamos movilizando con el peso del cuerpo sobre su tronco, movilizamos los miembros inferiores, luego no son un obstáculo y desde la cintura lo levantamos. Aquí se lo sostiene, pero la fuerza es en la cintura escapular. Una vez que el paciente está sentado, y también cuando está acostado, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. El paciente está inmovilizado. Su temperatura corporal puede ser menor, incluso por la falta de movimiento, y aparte su sensibilidad al frío a veces aumenta. Tenemos que, como parte de nuestra asistencia, no considerar el tema temperatura según nuestra propia sensación. El paciente a veces, para no molestar, no lo dice, debemos ofrecerle si necesita más abrigo o al revés, si necesita menos abrigo, pero muchas veces el paciente no quiere molestar y está sufriendo, está incómodo, porque nadie ha tenido en cuenta este tipo de detalle. Otro elemento es cómo vestir o desvestir al paciente. Al paciente adulto más o menos es igual que al bebé. Se enrolla, se pliega, por ejemplo aquí la manga de esta chaqueta, se moviliza el miembro y se emboca en esa manga para poder después estirarlo, ¿sí? Y después del otro lado. Es decir, cuando el paciente puede movilizar, se le dice, bueno, ponga aquí su brazo, a veces la movilidad está limitada, pero puede hacerla, pero debemos facilitar la cosa plegando. Es una cosa muy sencilla, pero es una técnica que debemos explicarle a la familia que lo está asistiendo. Otro elemento con el paciente con limitación en la movilidad, el paciente de esto no nos habla. Habitualmente la gente, digamos, no habla. Esto es como en las películas. Vemos la película de acción con todas las obras heroicas, pero no vemos estos momentos que también tiene el paciente. No nos habla en el consultorio sobre este tema. Muchas veces el paciente que no tiene limitaciones físicas y a veces también le cuesta nombrarlo el paciente que tiene estas limitaciones. Entonces, es nuestra tarea preguntar con la mayor delicadeza posible si tiene alguna dificultad para ingresar al baño. Hay veces
que en la casa tenemos que indicar retirar la puerta del baño o colgar una cortina para mantener la intimidad, pero hay sitios así que son pequeños, que no tiene el paciente cómo movilizarse para llegar, o le es muy difícil y hay veces que se golpea, se tropieza. Hay elementos como en este caso estas barandas que pueden ayudarlo. Hay también elevadores de la altura. Es más difícil para un paciente incorporarse, un paciente que conserva su marcha, pero le cuesta incorporarse. Es más difícil cuanto más bajo esté sentado. Entonces, este tipo de cosas le simplifican mucho la vida. Y ya por el final de estas conversaciones, el tema de la movilización en la rehabilitación. Lo primero es no tener límites en nuestra propia postura, ¿sí? Conversar con el paciente sobre qué le gustaría y juntos tratar de lograr cómo, en su propia condición, lograr sacarle el mayor jugo posible a sus posibilidades reales. Y si no puede, no quiere, no le interesa una actividad deportiva como la que vemos acá, hay veces que puede sencillamente ayudarse a sí mismo con tareas como regar un jardín o sin ni siquiera ese desplazamiento, a veces desde una silla de ruedas, en este caso tareas de plástica o tareas de costura, tareas de servicio, porque en este caso una señora que está tejiendo o cosiendo algo para sus seres queridos, de modo que el paciente siga con la dignidad de sentirse útil. Bueno, la idea de todo esto es pasar a un salto evolutivo en que el estudiante se convierte en un verdadero profesional cuando desarrolla su capacidad de disfrutar la vocación comprendiendo a quienes asisten. Muchas gracias.